¡Feliz año, familia! Ah, me gusta. Algunos, no son todos que están contentos, lo veo. ¡Feliz año! Ah, muy bien. Pues, no sé vosotros, pero si es la primera vez que vienes, mi nombre es Kevin. Mi nombre es Carla. Quizás no nos conoce, o sí nos conoces, pero hoy lo que venimos aquí es compartir la serie de lo que nosotros estuvimos hablando durante estos últimos domingos. Está escrito aquí, lo que nadie te contó de Belén. Y estamos estudiando algunos pasajes acerca de la historia de nacimiento de Jesús y todo lo que estaba a su alrededor. Y eso es brutal porque creemos que es algo muy, muy impactante en la vida, no solo nuestra, sino de toda la historia. Pero quería empezar preguntando a vosotros, ¿tenéis preguntas? Alguien ha tirado un sí ahí. ¿Hay preguntas en vuestros corazones, en vuestras cabezas, acerca de cualquier cosa? Sí, ¿no? Somos seres que nos preguntamos, ¿no? Y siempre las dudas y las inquietudes siempre salen. Pues mira, algo que ha pasado esta semana, el otro día estaba desayunando y he visto que Oreja de Van Gogh, no sé si conocéis la banda, la Oreja de Van Gogh, sacó una nueva canción. Y hacía casi 20 años que no sacaba una canción. Y esta canción hablaba sobre, bueno, hay dos frases que me marcan mucho, que es, creo en Dios a mi manera. Y la segunda frase que me marca bastante es, todos tenemos más preguntas que respuestas. Quizás realmente es una realidad. Quizás nosotros tenemos un Dios a nuestra manera, pero que también tenemos más preguntas que respuestas. Y la historia de hoy empieza con una pregunta. La historia que vamos a hablar hoy empieza con una pregunta brutal. Entonces, con esa historia queremos, y que vamos a leer ahora, queremos ver cómo este bebé llamado Jesús, lo transformó todo, tanto lo espiritual como también lo cultural. Vamos al texto, ¿os parece? Vamos ahí. Vamos a, si me dais dos veces ahí, tenemos el texto, no sé si vais a conseguir leer vosotros, yo lo tengo aquí, si queréis es Mateo 2 del 1 al 12, Mateo capítulo 2 del 1 al 12. ¿Vale? Leemos juntos. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Ahí está la pregunta. Ellos preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En otras palabras, el Salvador. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Y aquí hay una cita del profeta Miqueas. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró que ellos del tiempo exacto en que habían aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan y informaros bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír eso, del rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que había visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño, el bebé, con María, su mamá, y se postraron a adorarle. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron
a su tierra por otro camino. Pues Señor, te pido en esta mañana que tú hables a nuestros corazones acerca de lo que tú quieres comunicar en tu palabra. Toca, Señor, tú sabes los momentos que estamos viviendo y también sabes, Señor, el deseo de tu corazón de que más personas se acerquen a ti, así como ha pasado con estos sabios del Oriente. Gracias por esta oportunidad de estar aquí y úsanos, Señor, para tu honra. En tu nombre, amén. Pues como hemos dicho, hemos empezado un nuevo año y nos hemos felicitado todos el año, ¿no? Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te has propuesto una meta este año? ¿Tiene que ver con encontrar sentido o propósito a tu vida? Supongo que sí, ¿no? Yo lo he hecho. Seguramente muchos de nosotros nos hemos propuesto una meta este año y probablemente el camino hacia ella no sea fácil. Tal vez hay algo que inquieta tu corazón y está buscando sentido. O quizás crees que ya lo has encontrado. Creo que en el fondo todos compartimos esa búsqueda, ¿no? Esa necesidad y ese profundo deseo de entender y comprender nuestra existencia y propósito para nuestra vida. Desde el principio en Génesis vemos en el capítulo 1 cómo Dios creó al ser humano con un propósito, invitándolo a llenar la tierra y darle significado a su existencia. Lo digo porque hay dos puntos en este texto que me llaman mucho la atención y te pregunto que ¿qué crees que significa la estrella? Lo vemos como algo abstracto, pero tiene un significado. No sé qué piensas tú. Porque yo creo que resume muy bien el corazón de los magos, ya que según lo que ellos creían, les hizo seguir una estrella. Los magos llegan a Jerusalén, se encuentran con Herodes, quien era un rey que gobernaba en aquel entonces en Jerusalén, y nada más verlo, afirmaron, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Es decir, también querían encontrar un sentido a través de las señales del cielo, ¿no? Por ello, siguieron la estrella. Era algo que llevaban mucho tiempo esperando y sucedió. Y eso fue lo que les tocó el corazón a moverse hacia allá, ¿no? Supongo que eso también te sucede a ti, ¿no? Hay algo que te llama la atención y que te impulsa a caminar hacia ello. Os pongo un poco en contexto, ¿vale? Los sabios magos de Oriente creían en que las estrellas, el cielo, podía revelar algún acontecimiento o algo que iba a marcar la historia o en aquel entonces algo, ¿no? Y de hecho se dice que también podía revelar el nacimiento de un rey. Lo que no esperaban es que finalmente les llegaría a un bebé, que era Jesús, ¿no? Y que eso iba a marcar un antes y un después en sus vidas. A mí no me suena extraño. Os comparto parte de mi historia. Cuando era muy pequeña falleció un tío que era muy importante para mí. Tras ese dolor me costaba mucho aceptar su muerte y mi madre, con toda su buena fe y toda su buena voluntad, me dijo, mira al cielo y allá está tu tío. Habla con él y me dio esperanza, me dio algo de esperanza, pero a medida que pasó el tiempo no era suficiente. A medida que crecía me hacía preguntas y eso no me daba paz en mi corazón. Yo quería más, yo quería conocer más, hablar más con mi tío, no sé, buscar una manera y mi manera fue encontrarla en la Ouija. No sé si lo conocéis, pero es un juego que intenta conectar con el más allá. Eso no me trajo, nada bueno y eso me hizo finalmente acabar en momentos, en circunstancias de mi vida muy negativas. Pero, por suerte, no se quedó ahí. Hoy estoy aquí y seguramente en tu vida también pasó algo que marcó un antes y un después. Es decir, eso mismo, aunque Dios no le gustara, Dios me llamó, me atrajo a Él y finalmente me encontré con Él. Yo quería llegar a satisfacer mi corazón y eso finalmente me llevó a Jesús. Yo creo que a los magos
no les importó el camino y lo lejos que estaba hasta llegar al final y se encontraron con Jesús. Les movía otra cosa, pero se encontraron con Jesús. Como dice el versículo 2, dice, hemos visto levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Dios tomó lo que ellos conocían, la estrella, y lo usó para llevarlos a la verdad. Esto es precioso. Y me gustaría preguntarte, quizás hay una estrella en tu camino. Quizás hay algo o alguien que te está llamando a emprender el camino hacia Jesús. A mí me vienen dos opciones. Emprender el camino para llegar hasta Jesús o negar lo que es evidente. Hay un segundo punto que me impacta mucho en esta historia y es que en el versículo del 10 al 12 dice, al ver la estrella sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María y su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Al encontrarse con Jesús lo entregaron todo. Se postraron y entregaron todo. En aquel entonces el oro, el incienso y la mirra eran objetos muy preciados y de mucho valor. El oro significaba riqueza, el incienso se quemaba para hacer rituales religiosos en los templos y la mirra se usaba para medicina o perfume. Era importante, para ellos era todo lo que tenían. Y te pregunto, ¿qué estás dispuesto a entregar tú para emprender el camino? ¿Qué estás dispuesto a llegar a Jesús y qué quieres entregarle? ¿Qué es algo que vale mucho para ti y que no quieres soltar y dárselo? También me hace pensar en que, no estamos diciendo que Dios apruebe las intenciones de ellos, la astrología, en todo lo que creían, pero sí estamos viendo a un Dios de amor, a un Jesús que le daba igual las intenciones o la búsqueda de esos magos. No ponía barreras para tener un encuentro con ellos. En mi vida, independientemente de todo lo que había estado involucrada, Dios nunca me rechazó, nunca me dio la espalda, nunca se hizo a un lado. Él abrió su corazón, abrió sus brazos y me abrazó y yo entregué mi vida a Él. Los magos abrieron sus cofres, presentaron como regalos el oro, el incienso y la mirra y Jesús nunca rechazó sus regalos. No puso límites, simplemente lo recibió. Ese encuentro con Jesús cambió sus vidas. O sea, eso me hace pensar en que Dios usó el encuentro con Jesús para transformar sus vidas. O sea, lo que ellos habían estado buscando, en lo que les daba sentido, propósito a su vida, como nosotros hoy, el plan que tengamos para este año, pero la realidad es que el propósito y el sentido a su vida acabó siendo Jesús. Quería comentaros, hace poco ha salido un libro que se llama Dios no echa las cartas, de Miguel Ángel Fernández. Es una persona que hace talleres en GBU y él finalmente escribió un libro. Esta persona contactó conmigo para contarle un poco de mi historia porque él había estado buscando diferentes cosas para explicar la necesidad que tiene el ser humano de entender la espiritualidad, de conectar con algo, con un más allá. Y aquí se encuentran muchísimas historias y una idea general de la espiritualidad y la búsqueda. Entre unas de ellas está mi historia más detallada, pero hay varias otras y quería compartir una de Laura, que me impactó mucho también. Era una persona que estaba en un momento difícil en su vida y finalmente, por hacer algo y buscar una paz, una tranquilidad, encontró el yoga. Al principio, genial, conoció personas, gente con quien conectar y todo funcionó maravilloso. Pero finalmente
le animaron a probar el Reiki, otro tipo de cosas dentro del yoga, y eso la condujo a que se encontrara un día en un ritual raro que hicieron que no provenía de Dios, que provenía del mal. Después de eso, ella, tras situaciones que estuvo experimentando a lo largo de ese ritual, después se encontró con Jesús. Pidió por su vida y encontró a Jesús. Pues este libro habla de vidas así, no necesariamente tienes que haber experimentado esto como yo o como Laura. A veces en lo más sencillo, en lo más pequeño, que es en la búsqueda del propósito, el sentido a tu vida, igual es Jesús llamando a tu puerta. Una cosa muy curiosa que sucedió el otro día, voy a unas clases de deporte y siempre está un instructor con su hija de 17 años ayudando y llevando la clase. Normalmente somos 5 personas, pero ese día estuve yo sola. Al final de la clase entramos en una conversación y él me compartió cómo su vida había cambiado en 5 años, cómo había transformado su vida en el deporte, en todo esto. Y yo le compartí mi historia, muy simple. Simplemente le compartí, pues mira, a mí me cambió radicalmente Dios, lo que hizo en mi vida, y le compartí toda mi historia, ¿no? Y se quedó ahí. No lo hice simplemente dejé que Dios hablara. Hace poco volví a una clase y me dijo nada más acabar la clase, oye, mi hija y yo el otro día nos quedamos pensando sobre lo que habías hablado de Dios. Me gustaría poder ir un día a tu iglesia o conocer qué es esto. ¿Por qué digo esto? Porque es la realidad que hay en nuestro entorno, la realidad que vemos allá donde vayamos. Hay una necesidad real del ser humano de entender y comprender nuestra existencia y por qué estamos aquí. Entonces, yo te pregunto, y me gustaría que te quedaras con esta pregunta. Quizás podemos ser esa estrella que necesita nuestro entorno. Y quizás todas esas preguntas que propuso Carla, para ti te suenan o no. Además, todo eso de espiritualidad, a veces pensamos, no es tanto así. No es algo que realmente pasa a menudo. Nuestra cultura no... En Europa, no. En Europa eso ya no hay tanto de espiritualidad. Somos una cultura secularizada. Ya está muy apartada de todo lo que sería espiritual. Pues me gustaría enseñaros un vídeo para demostrar que no es así. Si puedes colocar. Que ha destacado y es que es un disco espiritual. Y esto enlaza muy bien con lo que está pasando hoy en día. Y no sé si se habíais dado cuenta de que está regresando la fe en los jóvenes. Ya, lo que parecía imposible, sí, es decir, verdad. Teníamos la idea de, vale, cuando la sociedad avanza tecnológicamente, la religión, la fe y Dios va desapareciendo, va quedando relagado y va a haber un punto en el que nadie, más allá de un 1% de la población, creerá en cosas espirituales. Pues se está viendo que ahora mismo está pasando lo contrario. La gente más joven, nuestra generación es la más atea, pero la gente más joven está empezando a tener fe en volver a creer en Dios, en la religión y en la espiritualidad, porque no tiene por qué ser el catolicismo, claro. Puede ser lo que cada uno vea así, ¿no? ¿Esto lo veis? ¿Cómo lo veis? O sea, ¿lo veis lógico? ¿Lo entendéis? Porque parecía que Europa iba ya camino del ateísmo total y la religión, el catolicismo, que es nuestra religión en gran parte, ya relegado a cuatro mataos. Y de repente, esto cambia por completo y la gente joven está teniendo fe. Ya sorprende. ¿Tú tienes fe? O sea, yo creo en algo, pero soy más espiritual que en sí. Bueno, eso también religiosa como tal. Es como que... Sí, no sé, no pienso tampoco que haya nada después de la muerte. O sea, no pienso como que hay algo. Sino que yo
creo más en las energías, en Vale. más en conectar. Y no te quedas con lo bueno que es la vida después de la muerte, que es lo interesante de estas historias, ¿no? A mí es lo que Claro. más me mola, ¿eh? Sí, La pero parte- ¿y crees que hay algo después? Yo estoy en un punto que no sé qué creer ni... Claro, es que también Soy vas en agnóstico, fases, total. yo creo. Sí. Y me sorprende, ¿eh? También. No sé si es una cuestión también de que lo ven más y se va poniendo como de moda o lo van investigando más. No sé por qué será, pero sí que es cierto que incluso veo ahora a chicas con rosarios. Sí, No sé si fíjate. es una cuestión de moda. Yo creo que la gente necesita creer en algo Ujú. y pues es la religión o ¿Y por qué es esta un generación no la grupo. nuestra? Sí, porque la Tú nuestra- en el fondo también creíamos, pero en otras cosas, o sea, no tú en concreto. Ya. Yo No, pero la creo nuestra, precisamente es la nuestra, ¿eh? Sí. Yo diría que es la generación más apartada Sí. de la espiritualidad Sí. de sobras. Pero Que la sí, que siempre hay espiritualidad- gente, ¿eh? Pero yo y la hablo de La generalidad. espiritualidad me parece muy sana, o sea, porque igual la asocia a la gente a un tema más así Más místico. religioso. Sí, pero a mí me parece parte de la salud, tío, también tener como Una esperanza, ¿no? un desarrollo espiritual, si quieres llamarlo así. Ujú. Este vídeo es un short, no sé, un short, sería un recorte de un vídeo de George Wilde de su podcast, que hoy día es el podcast más famoso de España y que más gente escucha. Y me parece muy curioso porque lo que está hablando Jordi junto con sus invitadas es de que sí está creciendo la espiritualidad en nuestra cultura. Hay una realidad de un crecimiento espiritual, de la espiritualidad, principalmente en los jóvenes. Dice que antes era un 6% que decían que tenían algún tipo de fe y ahora ya son 15%, ya doblado. Y dice las estadísticas de que eso va a seguir creciendo. Pero lo que me parece curioso, así como también a nuestra cultura, es que somos realmente conscientes, o nuestra cultura es realmente consciente de que hay una realidad espiritual, pero no consigue nombrarla. Son totalmente conscientes de que somos seres espirituales, pero no conseguimos dar un nombre a eso. Y esto también es una realidad de lo que ha pasado en el texto que hemos leído. Entre el versículo 4 al 6, vemos cómo Jesús, este niño, este bebé, al encontrarse con los magos, impacta profundamente, en primero, la cultura religiosa. Herodes escucha y se perturba. Y mira qué curioso, Herodes era gobernador de aquel lugar. No sé cuántos años, no me acuerdo ahora, no, pero había estado en esta cultura. Sabía lo que pasaba allí. Pero ¿sabe una cosa? Estaba en esta cultura, pero no conocía al Dios judío. ¿Te suena esto? Yo traigo esto también a mi vida. Yo creo firmemente de que en toda mi historia más pequeño, yo fui un Herodes. Yo estaba dentro de una iglesia, mis papás eran pastores, pero en ningún momento conocí al Dios que ellos hablaban. Mi deseo real era conectar con algo, pero no sabía dar nombre a eso. Sentí en mi corazón, ¿sabe? Cuando sientes algo así, ese gusanillo de, ¿y si oro? ¿Qué me va a decir? Bueno, oro, dejo, empiezo a hacer otras cosas, dejo apartado de lado. Es que el Herodes que había en mí hablaba más fuerte que simplemente, así como los magos, de entregarse e ir hacia este Jesús. Me enfadaba a veces por cómo Dios tomaba decisiones en nuestra vida de familia. Y quizás me he perdido muchas veces por eso. Pero también Jesús impacta de manera brutal esa historia en su nacimiento cuando cumple una profecía. Dice Miqueas que vendría un príncipe que sería el pastor de Israel. Está diciendo de que vendría aquel que iba a cuidar a su pueblo.
así como aquellos magos estaban siendo guiados por aquella estrella, aquella profecía hablaba sobre esto. Mira qué curioso, el mayor acontecimiento que era el nacimiento de este Salvador estaba pasando. Y si veis en los versículos 5 y 6, estaba Herodes hablando con los que en teoría conocían acerca de este Dios, pero ellos no se habían dado cuenta de que realmente este Salvador estaba entre ellos. El mayor acontecimiento que era el nacimiento de ese Salvador, los estudiosos no se dieron cuenta. En el acontecimiento de que estaba naciendo el Salvador del mundo, los religiosos y me sale la pregunta, ¿por qué Jesús les hace partícipes a los magos y no a los religiosos de su nacimiento? ¿Por qué los primeros a llegar no eran aquellos que habían estudiado tanto y aprendido tanto acerca de este Salvador, sino que los primeros a llegar a aquel lugar fueron los pastores, personas que trabajaban en el campo, y luego una gente del otro lado del mundo? Creo que es una cosa para hacernos pensar. Aquí vemos un real contraste entre una espiritualidad interesada y una espiritualidad sincera. Mientras unos sabían, pero no conocían a su Dios, Dios llama a los que no sabían, pero sí le conocían. Mientras Herodes llama a unos falsos sabios, Jesús sí llama a los verdaderos sabios. ¿Y sabe por qué? No sé, también me sale otra pregunta. ¿Por qué realmente no se enfadaron? Es porque realmente Jesús, este niño pequeñito, no era lo que ellos esperaban. No era el Dios a su manera, como hemos dicho en la canción antes, ¿no? No era el Dios, no era el Salvador que ellos querían. Y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Conoces a tu Dios o solo sabes sobre Él? ¿Conoces a tu Dios o solo sabes sobre Él? Quizás el Jesús que llevas adorando no es el de la Biblia, sino a tu manera. ¿Será que Jesús, quizás, este Jesús que llevas adorando es aquel que utiliza versículos descontextualizados e interesados? Por ejemplo, porque la Biblia dice eso. En vez de enseñar, utiliza para juzgar. Quizás el Jesús que llevas adorando tiene como nombre el escaparate de tu iglesia. Ah, porque yo soy de esto, yo soy de aquello. No me puedo juntar con estos ni con aquellos. Bueno, hago un matiz que comparte ahora Kevin. A mí me pasó el otro día en mi trabajo, me preguntaron, ¿pero tú qué eres? ¿Cristiana? ¿Qué haces? ¿Vas a la iglesia católica? ¿Eres evangelista? Y yo me quedé así parada y dije, yo creo en Jesús, intento seguir lo que Él dice en su palabra, mejor o peor, pero ese es mi deseo y es mi anhelo. Y muchas veces, por el simple hecho de querer colocar nombre a lo que queremos desarrollar como fe, impedimos el acercar de otras personas a nosotros o de nuestras relaciones sinceras. Es lo que vamos a hablar en las siguientes series. A veces porque creo que soy de una manera, los otros tienen que ser también de esta manera. Quizás el Jesús a mi manera es diferente del tuyo, entonces el mi Jesús es mucho mejor que el Jesús que tú tienes. Pero te quería dejar con una esperanza acerca de ese segundo punto, que cuando Jesús se encuentra con esta cultura religiosa de la época, aunque
demuestra de que la estaban liando y realmente no entendían quién era Él, también nos enseña que debemos acercarnos a Jesús, así como aquellos magos, con humildad y siempre con un corazón dispuesto a aprender de su misericordia por nosotros. Y por último, tercer punto, cuando Jesús se encuentra con aquella cultura de su entorno, lo transforma todo. Dice Jake Sully en Avatar 3, que he visto hace poquito, me encanta lo que dijo una frase que me parece muy guay. Dice, este mundo, lo dice al villano, ¿vale? Este mundo es mucho más profundo de lo que imaginas. Este mundo es mucho más profundo de lo que imaginas. Y eso es una realidad. La cultura que tenemos en nuestro entorno es mucho más profundo también de lo que imaginamos. Y la espiritualidad también es mucho más profunda de lo que imaginamos. Y una relación con Dios también es mucho más profunda de lo que imaginamos. Y vemos, y es bastante evidente en los versículos 3, 7 y 8, cómo Herodes quiere quitar a Jesús de la historia. Todos los intentos de Herodes es quitar este bebé. Vemos también en Lucas, también la historia en otro evangelio, que habla de que el intento de matar a todos los niños que habían nacido en la misma época. Porque no podría venir a un rey, porque es la pregunta que dice al principio, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo puede ser, pensando en la figura de Herodes, ¿no? ¿Cómo que va a nacer otro rey aquí? ¿Si mando yo? ¿Cómo puede ser que va a aparecer otro rey aquí? ¿Me quiere quitar mi trono? ¿Quiere quitar mi poder? Entonces llama a los magos e intenta tramar un intento de matar a Jesús. Pues dijo, iros, después volved y contadme dónde está para que yo pueda adorar. No quería adorar, quería hacer otra cosa. Pero así como este deseo de Herodes de quitar a Jesús de la historia, también es un deseo de nuestra cultura hoy día. Hemos visto en el vídeo que han dicho, ¿no? Intentaron dar varios nombres a esta experiencia espiritual que tenían, pero en ningún momento han nombrado a Dios. El deseo de nuestra cultura que nos rodea es colocar la experiencia de fe como muchas veces también, ¿no? Un placebo, una falsa esperanza o una moda, como nos dijo ella, ¿no? Como los pantalones de mocasino. Y esa es una verdad que tenemos en nuestro entorno. Nos cuesta vivir la espiritualidad muchas veces acerca de Jesús en nuestro entorno. Y me quería dejarte con dos cosas que me han impactado profundamente. El niño, nacido en lo más humilde, perturba la vida del gobernador en su palacio. El niño, nacido en lo más humilde, perturba la vida del gobernador en su palacio. La llegada de este niño es la llegada de un reino invertido, donde futuramente este niño seguirá enseñando de que los últimos serán los primeros, de que los humildes de corazón serán los que se acerquen más a Dios. Ese nacimiento de Jesús resume su reino en un reino de humildad, un Dios para todas las naciones y una profunda transformación de los corazones. Mientras el reino de gobernador Herodes es un reino de poder, de control, de presión, Jesús nos enseña al nacer, no es después, al nacer, que su reino es un reino de amor, de libertad para elegirle y de compasión. Y quizás, segunda cosa, las propuestas por abandonar el camino puedan aparecer en tu vida, así como apareció en la vida de los magos.
quizás las propuestas de hacerte pensar de que una fe de este Jesús, de hacerla indiferente, de considerar a Jesús como un mero maestro, o de rechazarlo, esas propuestas de decir, "Buah, todo lo que me estás diciendo no tiene sentido, todo lo que dice esa historia no tiene sentido". O quizás el de no aceptar el mensaje de Jesús, ¿no? Quizás es un mensaje anticuado. Los magos aún así decidieron seguir su camino, porque la fe que ellos tenían era mayor que los impedimentos que aparecían en su camino. Y me gustaría dejarte con una pregunta y finalizamos. Si la propuesta es buena, ¿qué decidirás? Si la propuesta que aparece en tu camino es buena, ¿qué decidirás? Independientemente de tu respuesta, ahí sigue este niño Jesús en lo más humilde de su habitación, esperándote. Creo que hemos podido ver un pequeño panorama. Creo que nos ha costado mucho ir al foco de qué usar en este texto. Hay tantas cosas que podemos sacar. Y me quedo con 3 en concreto. Creo que al final la estrella es el llamado, pero la meta finalmente es Jesús. También te pregunto, con lo que ha compartido Kevin, ¿qué tipo de Jesús estás adorando o estás buscando? Porque Jesús estaba, como ha dicho antes Kevin, en lo más humilde y vulnerable, en el pesebre, pero su historia no acabó ahí. La historia de Jesús no acabó ese día, porque hubo otro momento humilde, vulnerable, que fue cuando Jesús, en aquella cruz, murió por ti y por mí. Después de todo esto que hemos compartido, sí que queremos animarte a ti, que no sé en qué situación te encontrarás, dónde estarás buscando para encontrar sentido. Está bien, es normal, tiene sentido, ¿no? Lo hemos compartido, es normal. Pero te animo a que te hagas la pregunta de qué decisión quieres tomar ahora. ¿Hacia qué Jesús quieres emprender el camino? Porque yo decidí aceptar a Jesús y emprender un camino con Él. Y no ha sido fácil. Han habido muchos obstáculos, han habido muchas situaciones difíciles, pero os puedo asegurar que es la mejor decisión que he podido tomar. Porque Él sí saciaba mi necesidad, sí saciaba mi ser, no, lo otro no. Pero Él sí dio sentido y dio propósito a mi vida. Queremos terminar que quizás hay muchas preguntas que hemos sacado aquí hoy. Y quizás no hay muchas respuestas para muchas de nuestras preguntas. Pero te puedo afirmar de que no hay nada comparado con el amor que tiene este bebé Jesús por ti. Vamos a dejar un momento en que puedas hablar con este Dios. Y si deseas, de tu fondo de tu corazón, ahí mismo, en silencio, abrir también lo más humilde y vulnerable de tu corazón, ese es el momento.